En esta conversación, Aini nos abre su mundo íntimo para hablar de lo que no fue, de lo que dolió, de las decisiones difíciles y de cómo se resignifican los sueños cuando la vida no se parece al plan. Porque hay maternidades que no pasan por el útero, sino por el alma. Hay mujeres como ella que transforman el dolor en propósito y que nos invitan a mirar la vida con más compasión, más verdad y menos culpa. Bienvenida a Aini Batista. Hoy vamos a hablar de las madres que no son madres. Aini Batista. ¿Cuándo Aini se da cuenta de que tiene el gran sueño de la maternidad? Bueno, el gran sueño estuvo ya en mi etapa de adultez, 30. A los 30 ya yo sabía que sí. Ya empecé a trabajar con el propósito a construir. O sea, tú vienes construyendo desde tu infancia con el juego de muñeca, todo el trayecto cultural de ser madre, hacer familia, empezar a estudiar para ese propósito. Pero ya cuando tú pasas la juventud, que pasa toda la euforia del gozo, la chercha, lo dejamos para después, viene ya lo serio. Llegan los 30 y cuando llegan los 30 viene una perspectiva diferente, donde tu visión cambia. Ya no es tanto gozo, ya ahora tenemos que pensar en lo que viene y para dónde vamos, qué vamos a hacer. Y ahí es que yo empiezo a construir todo un esquema para ser madre. O sea, yo trabajo, me dedico, hago inversiones, marco proyectos, todo un camino para yo tener esa mini Aini, porque yo quería dejar un legado en la tierra. Yo quería un ser que aporte y que sea mi mini versión. Yo quería verme corriendo de niña. Y era muy, muy bonito, pero tenía la incertidumbre realmente desde antes, porque ya desde los 20, ya una doctora me había dicho que era muy poco probable que yo pudiera tener hijos. ¿Cuál era el problema de salud que te lo impedía en ese momento o que te lo dificultaba? Endometriosis. Endometriosis. Sí, mi primera cirugía de endometriosis fue como a los 20, 21. Ahí fue que se dieron cuenta, se me reventó un quiste hemorrágico. Wow. Y en emergencia tuvieron que abrirme porque era la forma más apropiada y efectiva de hacer el procedimiento. Y ahí se dan cuenta de que yo tengo un problema, que todo estaba adherido. Para la gente que no lo sabe, pero que está oyendo tanto de este tema que por fin se está hablando entre las mujeres, endometriosis, llanamente, Generalmente es una alteración del endometrio donde el flujo sanguíneo no corre por la cavidad donde tiene que correr exactamente y se dispersa y genera adherencia en los órganos y genera una alta posibilidad de infertilidad. Ok, y eso tú lo descubres con tu médico tipo 20 y pico. 20 y pico, exacto. Ahí empezamos los medicamentos, muy costoso por cierto, los tratamientos para prevenir, para paliar. Ya como a los 25 viene la segunda cirugía, ya como a los 30 viene la tercera. ¿Cuántas cirugías lleva Aini Batista? 4 cirugías de... Hay endometriosis de diferentes niveles. ¿Cuál es tu nivel de endometriosis? 4. Aini, 30 y pico, ya pasan la cirugía, ya tiene su pareja estable, ya tiene su consulta estable. Sí. Todo lo que era tu trabajo, tu propósito a nivel profesional. Todo estaba estable. Ahí tú tenías todavía la esperanza y la posibilidad de lograr la maternidad. Sí. De hecho empecé un proceso de tratamiento para fertilidad, para estimular. Realmente fue un proceso muy difícil, porque cada vez que llegaba la prueba negativa era una picada. O sea, duraba 2 y 3 días fuera de servicio totalmente. Era como un constante corre, pero te caes. Corres, pero te caes. Y ese corre, pero te caes es como tan... No pegó el sentido de culpa por no haber tomado decisiones sabias a los 20, por no haber congelado óvulos, por no haberme llevado de la doctora y tener un hijo de quien sea. ¿Tú sabes esa teoría de quien sea? Y quien sea no es correcto realmente. No. Porque uno tiene que saber elegir a la pareja con la que uno va a procrear hijos. Totalmente. Es una responsabilidad, y más cuando tú tienes un propósito y tú estás educado para tener un legado. No tirar muchacho al mundo, sino crear un individuo positivo y próspero para la sociedad. Y ese sentimiento de culpa
autocastigo, de tristeza, de incapacidad. Uno empieza como a romperse por pedacitos y a seguir caminando aún dejando pedazos de no soy suficiente. ¿Cuál fue el pecado que yo hice tan grande que Dios me tiene que castigar de esta forma? Wow, Aini. Y ese pensamiento se vuelve incluso más grande que uno y acompaña a uno así tan fuertemente que uno hasta se aleja de Dios. Realmente uno se aleja ¿En algún de momento Dios. perdiste la fe? Sí, en algún momento me sentí tan frustrada, indignada, que me alejé. ¿Cómo Me puede una alejé. mujer que está viviendo ese proceso largo de duelo, de ya sí, ya no, porque todavía no era un duelo, era como Era como una una incertidumbre, una incertidumbre, angustia. cómo podía Aini, la mujer, ponerse el sombrero tan maravilloso de terapeuta? Son muchas las amigas mías que me dicen cómo llegar con su pareja donde ti marcó un antes y un después, incluyendo parejas de novios que se han ido preparando contigo. Ay, qué lindo. Y mujeres que han ido solas, tú lo sabes, a través de Mujeres al Borde, tú has tenido ese feedback, incluso con llamadas, incluso con muchas de nuestras invitadas y Mujeres al Borde. ¿Cómo una mujer que está lidiando con todo eso a nivel interno puede ayudar a otra, como tú lo has hecho? Yo creo que a mayor el sufrimiento, mayor la empatía. Mientras más tú sufres, tú más ves la vulnerabilidad del otro y es como que el sufrimiento que ya tú tienes y que tú has llevado y que tú has transitado, te hace colocarte guantes para tú tratar con los demás y te hace ver el dolor en la piel de los demás. A veces, honestamente, yo a veces veo a las personas y ni siquiera tienen que hablar. Y tú sabes, Y yo sientes. lo siento, sin tener que decir ni una palabra ni un gesto, solo con la mirada. Y ya eso yo lo percibo, lo siento, es como una energía que yo la detecto a flor de piel. Podemos decir que por todo lo que te has preparado como terapeuta, docente, conferencista, pero además de eso, yo pienso y mucha gente piensa que eso puede ser un don también. Ese don de ver más allá de la paciente al ser humano que está ahí a tu lado. Yo creo que sí. Yo creo que Dios me dio 3 dones. A ver, La escucha activa, la capacidad de saber escuchar, wow. el poder de la palabra y la percepción. Yo percibo la tristeza rápido, el dolor rápido. O sea, yo conecto rápido con la vulnerabilidad de las personas. Sin embargo, hablando de volviendo a tu propia vulnerabilidad, que te agradezco la confianza del espacio para abrir tu corazón, por eso decidí que era importante que hiciéramos un programa de madres diferente, porque como hay muchas de ustedes y muchas mujeres nuestras también que están viviendo, han vivido o pueden vivir el duelo de no ser madre. No es lo mismo la persona que decide no ser madre, lo cual es válido y respetable, a la persona Claro. que como muchas de nosotras tiene ese sueño desde que jugábamos con la muñeca, como tú dices, ok. En algún momento perdiste la fe. ¿A qué edad te das cuenta de que no va a pasar? A los 40. A los 40 ya llega el diagnóstico definitivo. No puedes. Ya no te quedan óvulos, ya tu trompa está obstruida, tus condiciones ya no son aptas. Tu opción es alquilar un vientre. Y eso para mí, yo recuerdo el doctor cuando me lo dijo, me quebré ahí mismo. Realmente yo fui sola ese día. Y fue para mí, yo creía que yo estaba preparada ya para todo. Ya yo entendía que yo estaba preparada para el sí o para el no contundente. Lo que venga, pasó? yo sé que yo lo voy a recibir para bien. ¿Y qué pasó? Cuéntame cómo fue ese momento. Cuando él me lo dijo, fue como, es que por más que te anuncien, no hay forma humana de tú estar preparado para un no rotundo, para un sello de imposible para ti. Uno no está preparado, por más que tú te planifiques, por más que tú lo proyectes, por más que tú lo visualices, por más que te lo vayan sazonandito ahí, como que cuando te dicen el no y punto, ya, no hay más, Wow. no hay para dónde, tienes solamente esta opción y esta opción. Yo me quebré,
Y él incluso se paró y se preocupó y me dijo, pero ven, espérate, déjame llamar a tu esposo. Y cogí el teléfono y le dije, no, tranquilo. O sea, la mujer que nos enseña a manejar nuestras emociones es un ser humano. Es- Y en ese momento le estaban diciendo, no vas a poder ser madre no de la hay, manera en que tú lo sueñas. La gestión emocional ahí no se va a pique. No, tu Y está humanidad. bien, y está bien, no me siento mal. Era el momento donde tenía que quebrarme de manera ya rota. Y yo me fui, yo tenía que trabajar y suspendí la agenda ese día. Me fui a mi casa a procesar. Fue un duelo muy solitario. Me di cuenta porque por primera vez vi a una Aini que estaba muy triste y lo hablamos en el pasillo de la emisora, me acuerdo como ahora. Y a mí se me quebró el alma porque mi amiga estaba cumpliendo 40 años y tenía que hacer las paces con que no vas a estar. ¿Cómo lo asume tu pareja, tu marido? Él fue, Porque dijiste un duelo muy solitario sí, muy solitario. Wow. y sé que tienes una pareja estable. ¿Será verdad eso que dicen que madre solo hay una? Mira, él estuvo abierto a todo. Él quería. Él quería. Él quería no por él, sino por mí. Porque él siempre ha velado porque yo me sienta bien y en plenitud. O sea, él siempre ha cuidado de que las cosas que a mí me hacen bien, él gestionármela. Él me dijo, que tú quieras hacer, lo que tú quieras hacer, lo vamos a hacer. Él tiene hijos. Sí, él tiene hijos. Wow, o sea que su dolor era por ti. Sí, es por mí. No es por su necesidad, una necesidad de él, porque ya él No, tiene. pero eso es lo que hace un hombre enamorado. Sí, él fue en ese formato muy solidario. Empático. Sí, totalmente, porque él siempre ha estado dispuesto. O sea, él Ay, es Dios él es mi Superman sin capa. Ay, ay. Él es mi soporte vital. Él conmigo, realmente yo me siento muy protegida y apoyada. Sin embargo, tú dijiste algo y yo quiero que tú me lo desmenuces para estas mujeres que se están identificando con tu sentir. Tú dijiste, a pesar de ese gran compañero que ya tiene sus hijos, pero que quería Complacerme a mí. complacerte a ti, pero aún así me dijiste ahorita, tuvo un duelo muy solitario, se te solitario. quebró la mirada. Solitario porque yo soy introvertida. Yo no soy tan abierta. Y mis procesos yo los paso sola. Y cuando digo que los paso sola, yo los administro. Yo tengo conciencia de administrar mi dolor. Wow. Y sola porque cada vez que yo me rompía, me trancaba en el working closet, apagaba las luces. A permitirte llorar. Perdóname. No, perdóname tú a mí por hacerte hablar de un tema tan delicado. Yo terminaba de trabajar. El trabajo era lo que me hacía sentir viva. Trabajaba, me sentía un ser humano. O sea, cuando yo estoy trabajando con las personas, yo me desconecto totalmente de mi universo. Yo no existo. Es como tú salir de un planeta a otro. Pero yo salía de ahí, tenía que toparme con mi cruda realidad. Llegaba, yo me metía donde tú metes los zapatos. Mientras más pequeño el espacio, mejor era para yo sentirme escondida. Porque era el proceso de inmerecimiento. O sea, porque yo no me lo merezco. Y ese sentir era tan grande que de yo recordarlo es lo que más me entristece. Porque hoy por hoy yo te puedo decir, bueno, tener hijos es una bendición. Y no tenerlo también es una bendición. A ver. Pero en ese hoyo negro era todo lo opuesto. O sea, como tú me dices que yo hice todo esto para poder tener, y hoy yo tengo que cambiar
todo en mi vida porque ya yo no tengo un norte. Wow. O sea, ya yo no tengo un propósito de vida. Y yo me cuestionaba, pues, ¿para qué yo voy a vivir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí en este mundo? O sea, ¿cuál es mi rol? ¿Dónde yo estoy parada? O sea, yo me perdí. Wow. Pero aún perdida, sentía la satisfacción de trabajar. Porque cuando tú trabajas, tú estás aportándole valor a alguien más que lo necesita. Ahí fue que entendí cuál es mi propósito de vida. Hoy, 2 o 3 años después, 2 años después, más o menos, ¿cuál tú entiendes que es tu propósito ahora que ya no vas a ser mamá? Mi bebé tenía que ser un legado. Mi hijo tenía que ser un legado. Ajá. ¿Y cuál va a ser el legado ahora? Mis usuarios. Tus pacientes. Cada gente que llega. Cada ser humano que se sienta ahí. Cada individuo que tengo la oportunidad de conversar, aunque no sea en el consultorio, que sea una conversación en la calle random, ese es mi legado. Mi legado es dejar algo positivo a la sociedad. No tengo que tener un hijo para dejar un legado. ¿Cómo hiciste las paces con Papá Dios? Con la fe. Porque no se puede vivir sin fe. Tú y yo no podemos vivir sin fe. Totalmente. Nosotras, Ese por lo menos. proceso, cuando tuve que transitar el dolor, que tuve que decir que yo no puedo seguir aquí en este hoyo. O sea, ya estoy viendo y donde yo siento que tengo plenitud, yo tengo que seguir un propósito. Mi propósito es conectar con las personas, cambiar vidas de alguna forma u otra. Pero eso no es mío. Eso es de Dios. O sea, no soy yo. Es un trabajo de la fuerza superior. Y ahí es que yo empiezo a conectar otra vez con Dios y a pedirle perdón por alejarme. ¿Cómo hiciste las paces con el hecho de que tu marido, tu amor, tu Superman sin capa, que ya tiene sus hijos, que él y tú no van a construir una familia como la que tú soñabas? ¿Te dio miedo cómo sostener ese amor a lo largo de los años? No, realmente no. Me dio miedo la forma en la que yo lo pude maltratar en el proceso del dolor, porque yo veía un hombre con hijos. Yo no veía el esposo amoroso que quería darme lo que yo tanto deseaba y no podía. Yo no veía cuando él me decía, ¿qué tú quieres hacer? ¿Quieres adoptar? ¿Alquilamos un vientre? ¿Con quién hablamos? ¿A dónde lo investigamos? Me dijo yo y que en la India. Que en la India. Yo recuerdo que hasta me reí como, no seas pendejo. Sí, lo golpeé verbalmente. Lo rechacé porque me negaba a recibir esa ternura, esa bondad. Cuando te dieron opciones, ok, no vas a parir. Puedes alquilar un vientre, puedes adoptar. Eso es lo que hay. En ese momento, ¿qué pasó por tu mente y qué hizo que decidieras aceptar que tu propósito cambió? La genética no se opera. Yo le tengo temor a la adopción porque hay cosas que tú no ves y el ser humano a veces no está capacitado para lidiar de manera tan íntima con situaciones que tú desconoces a la hora de que la caja de Pandora se destapa. Y yo me conozco. Yo sé que yo tendría la capacidad, porque si es una mini versión mía, yo te voy a decir, ay Ingrid, ¿pero qué le hacemos? Yo era así. Uh-huh. ¿Qué hago? Pero cuando tú tienes un bebé que sí es muy hermoso, tú darle ese cariño a un niño, una niña, pero hay patologías que tú no conoces. Y que como psicóloga tú conoces demasiado. Exacto, entonces como que es un terreno en el cual yo en lo personal no estoy preparada ni dispuesta. La otra posibilidad, un vientre en alquiler. ¿Por qué esa no Mira te agradó esa idea? Tengo 2 amigas que me ofrecieron su vientre.
Mi hermana me ofreció su Ay, qué vientre. bella. Sí, porque en los procesos de dolor te das cuenta quién tiene un amor genuino. Porque ¿cómo tú? Yo no te ofrecería mi vientre, y perdón, tú No, sabes, no, o sea, yo no. no, como que no. Pero en el vientre de alquiler sigue siendo como una adopción. Entonces como que no, yo quería, Ingrid, yo me visualizaba con el bebé aquí, piel a piel, mío, 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 con De el tu proceso bien. de gestación. Ok, válido. Y no me pareció que para mí sea manejable porque es un proceso muy difícil también, muy complejo y que destapa muchas cajitas. ¿Tú crees que el hecho de ser una mujer tan capacitada en el tema del manejo de las emociones, como la gran terapeuta que eres, tú crees que eso ha sido mejor o más difícil para este proceso? Tener tanta información de adentro. Bueno, que un arma de doble filo. El que mucho sabe, o sea, el conocimiento, así como es poder, también es dolor. Porque uno sobrepiensa, uno sobreanaliza. Ajá. Y eso a veces hace que uno ponga un freno muy, muy oportuno o inoportuno. Sin embargo, se maneja, y tú lo has mencionado, mucha culpa. La primera etapa del duelo era manejar la culpa, porque a mí, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi corazón? Incluso, ¿qué pasa con mi alma, con mi propósito? Y ahí entraba Dios. De las culpas que te atosigaban para esas madres que lo están viviendo, ahora que tú has ido autoterapiando, podría yo usar esa palabra, como haciendo las paces con cada Sí. culpa. Ahora, si tú lo pudieras ver de afuera, desde la psicóloga, ¿qué tú le dirías a esa mujer que está viviendo esas etapas de culpa que tú viviste? No hay Ahora. culpa. No hay una culpa. Las cosas fluyen como el río, Ingrid. Tú no puedes atascar el río. El río va a romper cualquier barrera que tú pongas. Y la vida es así mismo. Hay cosas que no se nos dan y el hecho de que no se nos den es una bendición mayor. Yo recuerdo, siempre he recordado, la palabra dice que dichosa las estéril en aquel momento. Tú sabes que en mi proceso de trabajo de violencia y abuso intrafamiliar, yo vi muchos casos y yo dije, wow, Señor, si yo he de vivir un proceso como ese, no. Y en el proceso de la culpa, porque uno se siente con el inmerecimiento de por qué yo no. Ajá. ¿Y por qué estas mujeres que ni siquiera Ajá. se han dedicado, que lo tienen realengo, y perdón por Ay, el término, sí, es cierto. tienen 3, 4 y 5 y 6? Y, wow, Señor, me parece injusto. Wow. Esa temática que tú llevas, porque tú lo haces, o sea, ¿cómo Porque tú dicen que no se crees? mueve una hoja sin que Dios lo permita. Eso es Wow. correcto. Pero cuando tú te pones a analizarlo y tú ves la sociedad en la que tú estás viviendo y tú ves cómo está evolucionando el mundo, y eso es una perspectiva para uno sentir menos culpa. Ajá. Tú sabes, o sea, porque uno tiene que agarrarse de la rama que uno encuentra. Claro. O sea, claro, no te voy a decir una cosa por otra. Si Claro. esa es la rama que tú encontraste, pues agárrese de ahí, porque esa es la que va a ser eficiente en el momento en lo que uno va saliendo a flote. Correcto. Pasar de anhelar a agradecer es tu vivir el dolor con una libreta en mano. ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Cómo yo puedo sacarle a este dolor, digamos, un beneficio o una herramienta? Yo en mi caso, ¿verdad? Todo proceso de duelo lo vivo para aprender. Yo no puedo quedarme con un dolor. Es tanto como que tiempo. tú decidiste, que es lo que yo sé que tú le dirías a tu paciente, cambiar el por qué a mí al para qué. Y tú ¿Para decías qué? con libreta en mano. Con libreta en mano. Tienes que ir observando para aprender, no para juzgarte, que es el donde uno entra. Uno entra a sufrir para juzgarnos, para castigarnos, para ser más mártir de la cuenta.
Y uno no se da cuenta que uno entra en ese proceso, déjame decirte. Es como un caminar en tinieblas y tú caminas y tú no sabes dónde tú pones el pie. Y cuando viene a ver, tú estás rota en el suelo y te quedas ahí quebrada sin darte cuenta y puedes entrar en una depresión muy profunda. ¿Quién o qué nos vendió la certeza de que todas vamos a ser madre? Aquí filosofando un poco, con la terapeuta y con la que quiso ser madre. Yo creo que eso viene históricamente de lo que es el estrato social del legado y herencia. Para tú ser una mujer y continuar, tú tenías que procrear, porque esa era la herencia y el legado social. Ujú, Porque en la antigüedad tú veías que era en las élites que se demandaba eso. ujú. En la plebe no, porque el plebe vive y punto. El que no tiene ese estatus, el que no tiene esos recursos, el que no era parte de la realeza O el más educado. o el más educado, pero en la antigüedad era la realeza muy realeza, Ok, arriba. ok. El de abajo no tenía esas necesidades y no tenía esos requerimientos tan puntuales. Y eso se va reproduciendo a través del tiempo, en que la mujer vino para procrear. Ajá. Pero hay una presión social y cultural que se agrega al propio deseo honesto de ser madre. Sí. O sea, en algún momento tú te sentiste juzgada, bueno, ya yo voy para los 40. O sea, eso no influyó en que de repente las ganas se incrementaran a pesar de que tú sabías En que mi iba a ser caso- complicado por la endometriosis. En mi caso no se incrementaban las ganas, lo que se incrementaba era la negación. Tú me preguntabas, ¿y tú vas a tener hijos? A mí no me interesa tener hijos. Ajá. Ya yo entraba en una negación porque era también un tema muy minado para mí. Te escuché decirlo. De hecho, esta es la primera vez que yo hablo abiertamente del tema. Te escuché decirlo en un momento. No, yo no estoy en eso. Hasta que te agarré llorando en ese pasillo que la do, como que no me acuerdo ni por qué se abrió. Sí. Porque tú no eres de contar de ti. No. Tú ayudas al otro, escuchas al otro, pero tú nunca hablas de ti. Ni siquiera te usas mucho como ejemplo en la terapia, Trato de. que son fórmulas distintas. Ahora, cuando tú decías, no, yo no estoy en eso, tú estabas cuidando tu corazón. Tu sueño estaba ahí. Era un mecanismo de defensa. Era un mecanismo de defensa. Wow. Lo usaba de manera automatizada, a veces sin pensarlo. Porque era una forma de yo no verlo. De yo no ver que había un problema que había que resolver. Y era como... El elefante blanco. Sí. En la Esa habitación. ignorancia selectiva que tú dices, no voy a mirar porque yo sé que algo va a salir. Ok, tú decías ahorita que realmente, y es algo que yo he visto con mis amigas que han tenido esas dificultades, es un tema. Es más, hasta la que somos madres, muchas veces, por más fe que tenemos, hay veces que decimos, ¿qué es lo que pasa? Nosotras que en el programa llevamos contigo misma, nosotras que llevamos un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho en Dominicana y en Latinoamérica, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Historias que aquí mismo se me han contado de padres que mataron a la mamá de sus hijos porque ella lo quiso dejar, por decir uno de tantos huérfanos que hay de la violencia intrafamiliar, de tantas madres que en su ignorancia tienen 3 y 4 de diferentes padres que ni siquiera lo pueden mantener, que tristemente tú dijiste la palabra, es horrible, pero es verdad, es como si fueran rialengos, los cría a la calle, y de ahí vienen muchísimas situaciones. ¿Cómo hiciste las paces? Y ayúdanos a otros a hacerla, de que eso es lo que hay. Cuando se nos ha educado a nivel cristiano, ¿verdad? Y de creyente, de que no se mueve una hoja sin que Dios lo permita. ¿Qué carajo pasa? No se mueve una hoja sin que Dios lo permita, pero Dios nos da el libre albedrío. Correcto. Y los procesos a veces del deterioro físico, corporal, también es una responsabilidad que yo debía asumir, pero no tenía el sistema educativo, no tenía el nivel de conciencia de cómo esto me iba a afectar. Por eso cuando la gente dice de joven, no, yo no quiero tener hijos, como la generación que viene subiendo, que te dice, no, yo no quiero tener... Yo creo que es una decisión muy apresurada, porque ese sentir de maternidad se te puede despertar a los 40. Eso, tengo 2 amigas que he entrevistado que les pasó,
que les dieron los 40 en una vida, mujeres preciosas, activas, una actriz, otra comunicadora, que le llegaron los 40 por diferentes razones sin la pareja correcta. Y tú y yo lo hemos hablado juntas a nivel terapéutico, con el sombrero tuyo de terapeuta, de que no se le para a cualquiera. No, Y yo eso lo respeto muchísimo. totalmente. Pero le llegaron los 42, no congeló, una conversación incómoda que no queremos tener, las mujeres no quieren tener No en los quieren. 30, pero en los 30 ahora ya no se casan, están prosperando, Sí. están en su proyecto profesional y llegan los 40, no congelé, no tengo la pareja No y me tengo- doy cuenta que no puedo. Y ahora tengo manos atadas. Y ese Eh, duelo, Ese es muy complejo porque ahí es que viene un proceso wow, de culpa de qué hice, dónde invertí mi tiempo. Sí tenemos un bombardeo muy intenso sobre el empoderamiento, la autosuficiencia, el crecimiento, enfócate en ti, El tú eres tú, emprendimiento. emprende tú, Es verdad. tu tiempo es tuyo, Tú puedes. tú puedes. Y Ingrid, por más que a ti te vendan todo lo que es todo ese sistema feminista, la naturaleza es implacable y tú no puedes con ella. wow, qué poderoso. La naturaleza no se equivoca. Y cuando la naturaleza te dice, ya no me eres útil, te va degradando. Y eso es lo que pasa con nosotras. Wow. Y todavía he tocado el tema con expertos en fertilidad en el programa de radio Mujeres al Borde. Y todavía he tenido mujeres al borde de 32, 33, que todavía no tienen ni la pareja. Y dicen, no me presionen. Y no entienden que sí hay presión social, yo lo sé. Y esa yo no te invito a tomarla. Pero que hay una presión biológica real, humana, biológica. ¿Qué pasa, Aina, a los 35 años? Dilo tú que lo has vivido. Tu carga ovárica empieza a reducirse. Tus óvulos se empiezan a reducir porque es una cantidad que tú tienes. Punto. Limitada. Hoy en día yo lo que tengo es Uno. uno. Digo, hoy en día no, hace 2 años. Que es donde te dice no vas a parir. Exactamente. Y eso no es feminismo, eso no es sociedad, eso no es cultura. Señores, es naturaleza, es biología. Eso tú no lo controlas, eso tú no lo dominas. Ahí es que tú te das cuenta que realmente tú no controlas nada en la vida. Ok, ahora que tú sabes todo lo que sabes, que ya tienes 42, que cada día a nivel terapéutico y profesional te has continuado preparándote continuamente, docente, conferencista, terapia activa diario, ¿qué tú hubieses hecho distinto si estas conversaciones incómodas hubiesen tenido en nuestra época de juventud? Honestamente, ¿pudiste haber hecho algo distinto? Sí. Si hubiese tenido la opción de congelar los óvulos, lo hubiese hecho. Si hubiese sabido que este proceso era tan duro y que es un proceso cíclico, porque aunque tú superas el duelo, siempre hay una etapa en la vida que tú vas a volver otra vez a sentir esa pequeña tristeza, Ay, sí. ese sentir de, bueno, yo hubiese sido una buena madre. Y ver situaciones y tú dices, wow, pero bueno, gracias a Dios por todo, porque hay que agradecer. Todo. Y realmente yo tengo el hábito de que en cada situación yo digo, bueno, gracias Señor, porque fue tu decisión y yo sé que tus planes son mejores que los míos, Eso es, aunque no lo entendamos. aunque no lo entendamos. Pero señores, Dios sabe, el que cree en Dios, al final del día, Dios sabe. Y eso da paz. Da Es paz fuerte, cuando ni me lo digas. Pero te da esa sensación Sí. de, bueno, es que a veces No lo que pudo tú ser quieres, de otra manera. No pudo ser de otra manera. quisiera, pero si a lo mejor hubiese sido de otra manera, el sufrimiento hubiese sido mayor. Ok, hablamos de, en tu caso específicamente, y en el caso de tantas mujeres, incluso jóvenes, la endometriosis. Ya se está empezando a hablar porque es una de las causas principales de infertilidad. Y porque todavía, por lo menos aquí, se queda mucho trabajo diagnosticarla correctamente a tiempo. Sí, Tú tienes la vida entera. ¿Cuántas operaciones? 4. 4. Y fue el otro día que ya, ok, ya.
¿verdad? Sí. Ya no se va a poder. Últimamente, a nivel psicológico, incluso psiquiátrico, se está hablando mucho de conectar nuestras emociones con nuestros problemas de salud. Sí. Y la endometriosis es un problema de la mujer y que se empieza a ver cuando la mujer tiene su periodo, que los primeros síntomas o señales vienen con esos dolores del periodo que muchas normalizamos, pero no es No. normal, pero nos enteramos después. ¿Y de qué manera? Ok, tú, después de lo que has vivido, has analizado como terapeuta, como profesional, a nivel emocional, ¿qué pudo provocar la endometriosis en ti o en algunas mujeres? ¿O se ha hablado de eso a nivel psicológico? Honestamente, no lo sé. Sí hay teorías, tú sabes que el cuerpo es quien lleva la cuenta, Ajá. de que hay una asociación con el vínculo paterno y heridas en el vínculo. De que hay, podríamos decir, heridas de infancia o de la etapa fetal. Sí. En la etapa fetal que se generan por situaciones vividas en los padres, también en el proceso del desarrollo. Tú sabes que todos tenemos heridas, aquí no hay nadie exento de tener una herida de la infancia, o dos, o tres, Y más. y más. O sea, todos, algunas son reales, otras son imaginarias. Se ha investigado bastante. Antes lo que se tenía era la teoría de que la endometriosis venía por procesos abortivos. No es cierto. Yo recuerdo que a mí incluso me preguntaron, para mí eso fue un Ay, proceso Dios mío. muy difícil, tener que debatir que no, o sea, ¿cómo tú me cuestionas? Eso me Wow. cuestionó fue una tía. Y yo le dije, pero qué insolencia, qué falta de respeto tan grande. Wow. Porque a ella la cuestionó otra gente. Claro. Y así se volvió la cadena. Y yo recuerdo que yo terminé muy molesta con ella. Me decía, no, tranquila, que eso fue una pregunta. Le digo yo, pero es que hay preguntas que ni siquiera se deben hacer. Que todos tenemos heridas de infancia y que muchos de los traumas que aparecen en la adultez, desde adicciones hasta problemas de salud mental, no siempre, pero muchas veces vienen de traumas no sanados y traumas que se generaron en la infancia. La famosa niña herida, O niño herido. La teoría que también muchos le llaman del espejo, de que a través del otro tú ves lo que hay Tú por te dentro. ves. Ok, todos tenemos heridas, muchas que ni las recordamos. Como psicóloga, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya crecimos, que ya pasó, que no podemos devolver tiempo? Que si mamá y la abuela tuvieron un tema y que cuando el feto, cuando yo estaba en la barriga de mami, papi la abandonó o la golpeó, tantas cosas, Sí. muchas que uno ni sabe porque vienen de atrás. ¿Cómo uno puede trabajar eso para sanarlo a tiempo antes de uno hacer su propia familia, para no seguir repitiendo los patrones? Mira, en ese planteamiento así es más difícil, porque las heridas de infancia tienen su lado positivo y su lado negativo. ¿Así? Sí. Ok, De cada herida de infancia tú tienes una herramienta de poder ok, y tienes un lado oscuro, ok. ¿verdad? Como dice Carl Jung, la sombra. Ajá. La sombra tú la vas a sentir de verdad cuando tú empiezas a hacer familia, cuando tú te Wow. unes, Ahí es que empieza a salir todo. porque ahí es que empieza la intimidad. Wow. Entonces, en los vínculos íntimos es que ella va a hacerte ruido, porque ahí es que tú no tienes poder, ahí tú no tienes herramienta de poder. Claro. Pero cada herida de infancia, cada vez que tú hablas con una persona, tú le preguntas y tiene una fortaleza laboral, tiene una fortaleza social, tiene una fortaleza de empoderamiento y Una emprendimiento. compensación de la vida misma. Es que tú creas esa compensación para tú amortiguar el dolor. Y es una máscara. Es esa máscara, por ejemplo, una niña no vista con la herida de abandono se De las puede ver peores. sumamente brillante, la mejor en la clase, competitiva, una mujer muy empoderada Con una herida de abandono. con una herida de abandono. Que puede ser desde papá que murió hasta papá que se marchó. O papá que se fue a Estados Unidos a trabajar para una mejor vida y una mamá que también trabajó mucho. Sin embargo, hay heridas que son muy pequeñas, que no era la gran herida, pero ese niño la
potencializó. Lo que pasa es que Entonces, di que el trauma, pero de algo que no fue tan grande. bueno, que no es grave para uno, que está grande. Exacto, pero Para el niño lo fue era. grande. Hay heridas que no son reales, que fueron inventadas por el niño, Wow. que fueron de una idea del niño. Mi papá no me quiere porque mi papá a mí no me trajo helado hoy. Y él sabe que a mí me encanta el helado. Y yo quería helado. Y él no me trajo helado. Él no me ama. Pero Es esas cierto. heridas, desde la más chiquita que uno se hace en su cabeza de niño, que la hace grande, hasta esa niña que fue violada, esa niña que fue maltratada, esa niña que vio a papá y mamá maltratarse, papá golpear a mamá o vivir a gritos una relación tóxica. Esas heridas que nos afectan, incluso a nivel del organismo, porque ya se habla mucho de eso. Una vez que me doy cuenta, ya estoy haciendo familia, empiezan las sombras, se pueden sanar. Yo no hablo de sanar como tal, porque ellas están ahí Ok. y te van a hablar. Lo que tú puedes hacer es crear conciencia porque el pasado tú no lo cambias. Wow. Y cuando ya tú ves el pasado como lo que es, a lo que ya sucedió, con lo cual tú no puedes modificar, tú empiezas a cambiar la toma de decisiones. Ya tú no tomas decisiones desde la herida, sino desde la sabiduría. Ahí es que tú empiezas a ver ok, cada vez que mi esposo me dice o hace X cosa y yo reacciono de una manera efusiva, impulsiva, ¿por qué lo hago? Ah, pero es que yo en la infancia escuchaba a mi papá y escuchaba a mi mamá y no era la forma más adecuada y yo veía cómo mi papá anulaba a mi mamá o aplastaba a mi mamá y hoy yo veo que mi esposo se ve muy reactivo y yo soy reactiva. Wow, yo estoy repitiendo un patrón. Ok, eso viene de mi herida de infancia, eso viene de mi proceso, de lo que yo aprendí, del miedo que tengo. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Tú estás hablando de vivir en conciencia, que es la invitación. Exactamente. Vamos a vivir consciente, vamos a observarnos. A Porque es que a veces estamos en piloto observarnos. automático, Y atropellando porque fuimos atropellados. y no nos damos cuenta y decimos, pero yo soy una buena persona. Sí, eres buena persona. Porque lo que está mal son las acciones que estás tomando. A veces desde la inocencia de que estás reaccionando desde tu herida, desde tu situación de infancia y tu aprendizaje infantil. Cuando ya tú creas esa conciencia, tú dices, ok, yo voy a cambiar esta reactividad por una pasividad. No que yo voy a dejar que el otro me atropelle, pero el hecho de que me atropelle ahora no quiere decir que yo voy a entrar en reactividad. Yo voy a entrar más tarde. Es como yo respondo a lo que ocurre. A lo que ocurre. Porque más que lo que ocurre en sí. Exactamente. Es que yo me puedo enojar, yo me puedo airar, yo puedo tener la emoción que tenga. El problema no es la emoción. El problema es lo que yo voy a decidir desde la emoción. Ok, ¿qué le dijo la terapeuta Aini Batista a la mujer Aini Batista cuando hizo su duelo de que no va a ser madre para ayudarla a salir de la oscuridad del closet? Algo tienes que aprender. Algo tienes que aprender. Esa ha sido siempre mi expresión. Ay, ni algo tienes que aprender. Esto no es personal. Esto vino con propósito hasta el dolor. Esto tiene más un grande. propósito. Todo dolor, por más grande que sea, por más difícil que sea, tiene un propósito. Es algo muy personal que tú tienes que decidir. ¿Le saco el propósito o me quedo en el dolor sin propósito? Y un dolor sin propósito es una tortura, es un infierno. Y vivir en un infierno no es vivir. No es vivir. Aini, hay algo que yo admiro mucho de ti, es que a pesar de todas las situaciones a lo largo de tu vida, igual que todos tenemos nuestras historias, nuestras situaciones, pero últimamente, en los años más productivos, en un momento de tu carrera importante, has tenido que hacerlo a la par de vivir tu propio duelo de ser humano, de madre, que no será madre. Sin embargo, a pesar de eso, te he visto más activa que nunca, no solo dando la terapia a quien te pide una consulta y te paga unas terapias, sino incluso haciendo talleres, haciendo conferencias. Eso de poder ayudarle a otro a cambiar su vida, ¿cómo te llena? ¿Qué viene? ¿Qué está haciendo Aini ahora que entendió que su propósito es cuidar la salud mental y las emociones del otro? Yo en mi vida he visto algo tan sanador como ayudar al prójimo.
eso te repara. Eso, no tengo las palabras puntuales para explicarte lo que se siente el tú ser una herramienta para que otro pueda sanar. Y eso me ha ayudado a mí a sanar, porque cada vez que yo soy útil, porque hay que ser honesto, la carrera que yo elegí es una carrera solitaria. Tú llegabas a tu casa a los problemas de todos los demás que ves. Exacto, y es una carrera muy juzgada. O sea, que yo llore posiblemente va a ser juzgado. ¡Ya no ha sanado! Sí, y estoy sanando. O sea, hay cosas que es como los adictos. Siempre estamos en recuperación y reeducación. Correcto. La Porque gente eso entiende siempre. que los psicólogos, los terapeutas como tú, no pueden Somos tener de palo, problemas, no somos pueden de palo. divorciarse, no pueden tener un problema personal. Somos de palo, no nos podemos reír, no podemos hacer chistes tampoco. No. Y cada vez que tú das con una persona es un proceso de sanación para uno mismo también. O sea, para mí ha sido una experiencia de sanación. Totalmente. Sin embargo, en el último tiempo yo he visto cómo tú te has activado con las conferencias. Sí. Y yo me pregunto si es que cuando tú tienes ese en vivo con la gente allí, ya sea por Zoom o sea presencial, si tú sientes que ahí es como un apoyo grupal, lo fortalece la sanación. Ingrid, mira, las conferencias es como tú hacer ese en vivo de un apoyo grupal, porque es como sentirme. Y es como tú conectar con una audiencia donde tú puedes llevar el mensaje, pero no solamente llevar un mensaje por llevar un mensaje, porque los libros están ahí y ahora tenemos ChatGPT, que también da terapia. Nada como tener una terapia, mi amor, de ahí a ahí. Óyeme, y cuando tú estás ahí en el escenario, realmente para mí es un viaje a la luna de ida y vuelta. Estamos terminando el mes de mayo y no puedo dejar de preguntarte cuál es la próxima conferencia que tienes para nosotros. Tenemos la conferencia El amor que yo quiero. Ay, tú la has dado varias veces y yo sé que es un sueño. Es el una amor que experiencia yo quiero. quiero. ¿El amor que yo quiero es el amor que yo merezco o el amor que yo estoy dispuesta a dar? Es el amor que tú haces el enlace entre lo que merezco y lo que propongo dar. ¿Eso aplica sobre todo para parejas? Para todo público. Oh, wow. ¿Por qué para todo público? Porque yo creo que no existe un ser humano que no vaya a sufrir y a romperse por amor. Y saber elegir pareja, Ingrid. Ahí está todo. Óyeme, de ahí dependerá tu estabilidad financiera, tu estabilidad mental, tu estabilidad emocional, o sea, tu estabilidad social. Tú sabes que ese es un tema que hemos tocado mucho en Mujer al Borde. Yo me alegro que tú estés dando esta conferencia cada cierto tiempo. El amor que yo quiero, nosotros nos hemos dado cuenta que en la elección, por todas las historias que nos llegan de la amiga de mi amiga y a ti como paciente, señores, está comprobado. Es al elegir la pareja donde tenemos más chance de que sea la pareja que nos va a acompañar. Que sea la pareja. La pareja. La pareja. Esta pareja que tú tienes, por ejemplo, que habiendo ya tenido sus hijos, te acompañó y te supo excusar aun cuando lo podías herir en medio de tu propio duelo. Sí. Y que hoy tú puedas llamar mi Superman sin capa. Esa pareja que yo tengo, mi segunda pareja también, que se puede elegir mejor, que se puede empezar de nuevo. Pero yo creo que hay que aprender a darlo todo al momento de elegir. Es que el hombre y mujer, sí, esto no es nada que ver con el género, feminismo, esto es para ti, que estás buscando una mujer que te acompañe en la vida. Una mujer sabia. Una mujer sabia, que edifique. Que edifique su hogar. Igual para esa mujer que quiere un hombre que sea vela y no ancla. Es correcto. Que esté en malas y buenas. Ahí entra el factor de, yo quiero una mujer que me respete, pero yo quiero un hombre que me ame. Y ese círculo alineante que es, respétame para amarte y ámame para respetar. Ay, qué belleza. Es sumamente hermoso vivir en pareja. Ahora bien, no todo el mundo está preparado para vivir en pareja. Y las experiencias, que es lo que se va a tratar en la conferencia, que va a ser ciencia, experiencias y arte con Odalis Castillo. Qué chulo. Va a ser una conexión muy, muy íntima entre mucha gente. Va a ser un momento, o yo aspiro que va a ser un momento hermoso, donde todo el que asista tiene que tener un cambio, sí o sí.
puede ir con su pareja o sin su pareja O para sin su pareja. prepararse para que llegue esa pareja, porque hay mujeres que me han dicho, es que no encuentro, es que no hay. A mí me encanta cuando las mujeres decimos eso. ¿Qué tú le dirías? Es que no hay o que tú no estás disponible emocionalmente. Porque a veces no estamos disponibles y estamos buscando. Y no nos damos cuenta. Ay, Y andamos en ese camino de no hay, pero ¿realmente tú estás disponible para tener una relación de pareja? wow. ¿O tú andas con un checklist estricto, psicorrígido, de tú sí, tú no, tiene que ser alto, de 6 pies, tiene que tener buen cuerpo, tiene que ser inteligente, tiene que ser intelectual, tiene que tener buena carrera, tiene que tener buen ingreso, bien montado, posicionado? Por tu sabiduría y por tu experiencia como terapeuta y como mujer que ha vivido, ¿qué tú entiendes que sí es lo más importante al escoger una pareja que debemos tomar en cuenta? Una chispita de lo que viene en la conferencia, una orejita. Mira, si hay amor y hay respeto, lo demás se acomoda. Y yo como ser humano y a esta etapa de mi vida, yo te puedo decir, lo más importante que yo busco en un ser humano y que puedo tener como ser humano es la bondad. Un Ay, ser humano sí. sin bondad, óyeme, no es buen compañero. Wow, eso sí es brutalmente No importante. es buen compañero. La bondad es un elemento que en el matrimonio es elemental. Y que no se puede subestimar. No. Porque también hay parejas que tienen a alguien muy bueno a su lado y lo toman por sentado. Y no le dan ese valor y esa admiración que merece. Y ahí empieza el respeto que nosotras les debemos a los hombres. Porque cuando jóvenes muchas veces buscamos ese chico malo, el que tiene la vaina, el chico del flow, El que se ve. el que se ve, el del tener, no el del ser. Y al Mira, final, me encanta ahí porque a veces amamos desde el ego y no desde el ser. Y nos confundimos bastante el amor y desde la confusión elegimos. Ajá. Y tenemos que elegir con sabiduría. Ajá. Pero me encanta también el hecho de que cuando tú empiezas a saber sobre el amor, a educarte sobre el amor, a edificarte, tú empiezas a identificar en ti realmente quién tú eres. Y ya cuando tú sabes quién tú eres, ya tú sabes a dónde dirigirte. Y deja de buscar ese chico malo que se ve bien, que es el más divertido y el más chévere del grupo, a tú buscar el individuo que te va a calmar tu sistema nervioso central. wow. Porque ya no es el altibajo que genera la adolescencia y la primera etapa de adultez. Ya lo que tú necesitas es esa paz y esa armonía, ese ¿Qué es lo que llegar se a sostiene, casa. hermana, en el tiempo? Ay, sí, porque esa Ese energía... amigo, ese compañero. Claro que haya química, que haya amor, pero de hay que ver más todo. allá. Eso, porque fíjate, Ingrid, que a los hombres, en el caso de los hombres, más importante que el sexo, más importante que el amor, es el respeto. Un hombre que se siente respetado es un hombre que es capaz de todo por su esposa. Y admirado, ¿verdad? Y admirado. Sin embargo, nosotras las mujeres necesitamos más que el respeto, es el amor. El sentirnos apapachadas, cuidadas, atendidas, protegidas. Consentidas. Es consentida. Y después que nosotras ponemos el respeto, ¿verdad? Sí. En un vínculo donde no hay un respeto en las parejas, se cae. Se cae. En un vínculo donde predomina esa necesidad intensa de emociones intensas, se cae, no se sostiene en el tiempo. Hay que empezar a elegir con herramientas que sean sostenibles en el tiempo. Me encanta. ¿Cuándo y dónde es la conferencia? ¿Cómo se comunican para reservar su espacio? La conferencia del amor que yo quiero es el sábado 7 de junio a las 7 de la noche. Sábado 7 de junio. A las 7 de la noche. En el Patrick Hudson. Ok. Es el auditorio que está detrás del Dominico Americano en la avenida Lincoln. Ok. Las boletas la puedes comprar o adquirir vía web por saludpsicológica.net. Salud sin P. Salud psicológica Salud sin P. psicológica Exacto. sin P. Y en tuboleta.com.do también puedes... ¿Cómo la llamamos de nuevo la conferencia? El amor que yo quiero. El amor que yo quiero, para edificar y reconstruirte. No, y ya tus redes sociales han estado ahí todo el programa, así que la gente no tiene Exacto. excusa para seguir creciendo. Pero yo no puedo despedirte sin agradecer el que la terapeuta hoy también me abriera su corazón. Cerremos este espacio con un consejo para esta mujer que acaba de recibir la noticia que tú recibiste hace 2 años y que tanto duele de que no vas a poder gestar tu hijo. Lo primero es decirte que vas a estar bien. Tú eres más importante que todo. Y como consejo, déjate abrazar.
déjate abrazar. Vive la experiencia, transita el dolor y déjate abrazar. Un aplauso para una mujer al borde que de verdad admiro y respeto mucho. Gracias, Aini Batista. Un aplauso, vamos. Sí, porque la vida es bella y es una bendición sí. tenerlo como es una bendición no tenerlo. Así es. Dios sabe lo que hace y Totalmente. todo tiene propósito, y lo que no entendamos hoy, algún día ya lo vamos a entender. No perdamos nunca la fe. Si la perdemos, Él lo entiende y la volvemos a recuperar. Mi gente, gracias por aprovechar para crecer y elegir este momento de estar con nosotros. Recuerdas que esto lo puedes compartir, que ya esto está colgado en YouTube, en Mujeres al Borde RD, para que lo compartas y lo mires cada vez que lo necesites, igual que en Mujeres al Borde Podcast, para que lo puedas escuchar y ver en el momento que tú desees en nuestras plataformas digitales. Síguenos y nos encontramos en un nuevo episodio el próximo sábado 10:30 en Telesistema. Gracias.